Yo creo que el Bienvenidos, micrófono. bienvenidos. Gracias. Buenos días a todas, todos y todos. Gracias, reitero la bienvenida que les acaba de dar Mara. Nuevamente este es nuestro cuento compensatorio, o el cuento compensatorio que organiza el Comité de Género del Marinero, y esperamos que sean más. Sin proponernos lo hemos hecho uno por mes. Entonces yo creo que es bueno, y además hemos tratado temas que son necesarios, y el tema de hoy creo que lo vamos a agradecer muchísimo. Entonces bueno, tenemos hoy con nosotras y nosotros acá a Tito Cristian Alayón, que es cubano pero vive en México, radica en México. Es historiador, pensador transfeminista y antirracista, doctor en estudios de intervención feminista en la UNICA, Chiapas, en México. Actualmente está haciendo su investigación postdoctoral en el CECITI de la Facultad de Antropología, ¿no?, de la Universidad de Veracruz, veracruzana, y su campo de estudio y los espacios de activismo donde se mueve desde las epistemologías afrofeministas, el pensamiento radical afrocaribeño y los estudios queer y trans. Entonces aquí yo traigo a tono de preguntas algunas provocaciones para darle pie forzados a Tito para que nos comente un poco sobre la investigación que está haciendo, pero no es, me imagino que no sea en un tono académico que haya tenido, sino en un tono conversacional para compartir acá entre todos, y luego entonces podrán hacerle las preguntas que deseen o hacer comentarios, discrepar si también lo desean. Tendremos este primer momento donde Tito nos hará su presentación y luego conversaremos entre nosotros. Entonces, Tito, lo primero que te quería, si quieres decir algo antes de yo, si quieres decir algo. Bueno, buenos días, estoy muy emocionado de estar aquí, muy contento de que tenemos las personas que estamos y que hayamos podido venir todos, y bueno, ya. Bueno, aquí yo redacté una preguntita que dice así para que comiences a hablar. Dice: ¿cómo ha sido asumida y pensada la población afrodescendiente en México como nación? Desde los imaginarios, el discurso político, la historia oficial. Porque muchas veces se piensa en México solamente desde los pueblos originarios, cuando vamos a pensar en personas racializadas. Es decir, se piensa en la cultura maya o azteca de una manera incluso reduccionista, a mi entender, pero no en las poblaciones afrodescendientes. Entonces, si pudieras empezar un poquito por este tema. Claro. Sí, claro. Cuando yo lo voy a hacer, me pone muy nervioso el micrófono. Yo pienso que, bueno, una de las primeras cosas que es importante decir es que este trabajo que estoy realizando, pues también parte de mi propia necesidad de echar raíces en México, ¿no? Yo llegué a México en el 2015 a estudiar un doctorado, y todo el tiempo salía esta idea de que mucha gente me decía que en México no había negros, y yo así como, bueno, en principio yo estoy aquí, yo soy una persona negra, ¿no? Y luego, a partir de mi propia conformación racial, pues yo sí veía gente negra, ¿no? Y quizás no gente negra desde las maneras de educación racial que tenemos aquí en Cuba, pero yo decía que esa persona es oscura, ¿no? Y veía también como mucha gente indígena, decía, pero esas personas no, como que mi lectura también de las identidades de los pueblos originarios, decía, pero yo veo gente negra ahí también, ¿no? Y lo que, pues, hice mi tesis, y lo que uno de los resultados de mi tesis fue que existen como muchas formas en que a través de los discursos cotidianos se borran la presencia de los pueblos negros en México, ¿no? Hay como maneras, hay como formas muy explícitas, las narrativas donde la gente negra es extranjera, toda la gente negra es extranjera, y básicamente toda la diversidad de la presencia histórica de la gente negra en México extranjera se reduce a los cubanos y está cargado de estereotipos. Por otro lado, la narrativa de que la gente negra afromexicana solo existe en las costas, que las costas son muy lejanas, a pesar de que no lo son, y que es muy difícil llegar ahí, y que una noción también interrumpida, no hay una noción, si la noción de diáspora para pensar a la población afromexicana
y la presencia negra en México es una noción que tenemos que empujar mucho, porque la narrativa es, la gente negra llegó cuando los españoles trajeron a las personas esclavizadas, está Yanga, están las personas en las costas y ya. Y yo así como, pero yo estoy aquí. Eso no es decir, si yo estoy aquí es porque antes alguien llegó. Todas esas personas que yo veo en la calle, como en el paisaje racial cotidiano, incluso hasta la memoria nacional sobre los cubanos, es una historia de una diáspora cubana presente en la historia mexicana. Entonces, eso está mal. Y entonces también luego lo que hice fue que seguí investigando y hay estudios que han mostrado que la población negra en México no fue censada durante 210 años. Y claro, para nosotros como, ¿y eso qué tiene que ver? Pues, sí. Pero el problema es que México es un país, ¿cómo puedo decir? Es un país muy estatista en el sentido de las... si tú no existes como ciudadano, si tú no existes dentro de la ciudadanía, no existes, ¿no? Entonces, pues fue un proyecto muy bien pensado desde el Estado mexicano para ir borrando la idea de lo negro. Hay un pensador que además fue ministro de Educación en México y fue uno de los principales impulsores del proyecto educacional después de la Revolución de 1920, que se llamaba José Vasconcelos. Fue una persona muy influyente en México y además de que era fascista, ¿no? Así literal, él es ¿cómo puedo decir? El padre del proyecto de mestizaje, uno de los padres del proyecto de mestizaje mexicano. Y él decía, en su texto que se llama La raza cósmica, decía, bueno, nosotros vamos a crear la quinta raza, y la quinta raza es la mezcla entre los españoles y las mujeres indígenas. Y las poblaciones negras se van a ir diluyendo a medida que se vayan mestizando. Entonces el proyecto de mestizaje fue un proyecto muy bien logrado en México, donde la población negra no estaba incluida. Y para hacer ese proyecto, para confirmar ese borramiento de la gente negra y de las poblaciones negras, lo que se hizo fue pues crear estas narrativas de primero que la gente negra no existía, que estaban en lugares inaccesibles, ¿no? Y también con el proceso de no censar a la población. Entonces tuvimos 200 años donde toda la mayor parte de la gente negra era considerada mestiza, pero no porque fueran mestizas tenían los beneficios del Estado-Nación, ni tenían los beneficios de ser considerados mestizos, ciudadanos, sino que sí vivían un racismo antinegro rampante y sonante, ¿no? Entonces, en el 2015 en México se hace como una de las primeras intersexales, se llama así, y en el 2019 y en el 2020 que empieza todo el proceso del censo, y muchos de los movimientos afromexicanos que existen desde finales de los 80, principios de los 90, empezaron a empujar desde la sociedad civil para que el gobierno mexicano incluyera la pregunta de que si existe gente negra en México, pero después de los 200 años. Entonces, ahora se dice que hay 2.4 millones de personas negras en México. Yo sospecho que hay muchas más, ¿no? Porque también la comunidad negra es un abanico grande, pero ahora tiene que hacer el proceso de desamestizamiento. Y es un proceso complejo, confuso, pero básicamente yo creo que como ha funcionado el racismo antinegro de manera estructural es a través del borramiento. Y creo que ese borramiento lo que ha generado es que los negros mexicanos no existan y que todos los negros que existen en México es extranjeros y particularmente cubanos y localizados en Veracruz, lo cual también es complejo porque eso lo que hace es pensar las comunidades negras como atadas en un tiempo en el pasado, ¿no? Y no nos permite ser incorporados al proyecto de nación como estamos. Es decir, no nos permite incorporarnos al proyecto de nación en la misma medida que el proyecto de nación se va como construyendo, conformando, consolidando. Creo que eso es más o menos lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias y bueno, una información potente la que has dado aquí, sí, desde una mirada histórica
también porque bueno, él es historiador de formación. Espérame, también Sí. me quedé pensando en eso que dices de la cultura maya, ¿no? También es importante decir dos cosas para como poner el tema del racismo acotado a México, ¿no? Sí. Por un lado, se piensa que la cuestión de la raza solamente es que es como una categoría que es para pensar a la población negra y la categoría de etnicidad para pensar a las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Entonces, lo que pasa con eso es que cuando, por ejemplo, decimos pueblos, comunidades indígenas, indígena es una categoría también estatal y también como, no se dice estatal, se dice nacional, gubernamental, ¿no? Y lo que hizo el gobierno mexicano muy exitosamente fue como un proceso de homogeneización de todos los pueblos originarios bajo la categoría indígena. Entonces, los pueblos originarios primero eran nombrados como República de Indios, y al ser repúblicas, es decir, los pueblos originarios son Estados-nación dentro del territorio mexicano, ¿no? Que el gobierno mexicano los está conquistando y expulsando de sus comunidades todo el tiempo. Eso en primer lugar. Y luego, durante la colonia, fueron nombrados por el propio gobierno colonial como República de Indios, pero todavía eran Estado-nación. Pero ahora son comunidades indígenas, y todas caen en la categoría de indígenas. Entonces es un proceso de racismo muy eficiente porque lo que están haciendo es como destruyendo los procesos culturales individuales y diversos de sus pueblos al ser considerados todos como indígenas. Y también, por ejemplo, yo siento que a diferencia, quien sabe mucho más de todo esto es mi compañera doctora Itza Varela, pero bueno, no me comentes si estaba aquí. Pero yo siento que la historia de lo negro en México es como la historia de las comunidades de los pueblos originarios aquí en Cuba, ¿no? Que las comunidades de los pueblos originarios no desaparecieron, pero las bases culturales de esos pueblos sí fueron desestructuradas por el Estado-nación. Entonces, desde fuera, la idea de lo mexicano, pues muchas veces se puede reducir a lo maya o lo azteca, mientras que la idea de lo negro en Cuba se puede reducir a lo negro, ¿no? Que también es más complejo. Es más. Gracias por esta última votación importante, creo que sí. Bueno, aquí te tengo otra preguntita de cómo aparece el afrocubano en México. ¿Tú has adelantado algo? Yo creo que esta es una pregunta, te la he lanzado así, es muy amplia, pero ¿cómo aparece el afrocubano en México? Tanto desde lo que es ser migrante como desde las prácticas culturales. Y cómo es asumido en un país con un pensamiento nacionalista tan fuerte como México. Exacto, bueno, es importante decir, en México hay una frase que es, en mi opinión, no sé si es ingenua, lo voy a decir, pero muy divertida, que es como Jesús de Veracruz. Cuando tú quieres decir como, ay, Jesús de Veracruz. Y muy poca gente tiene en cuenta que la estatua de Jesús que llegó a Veracruz vino de Cuba, en la nave donde venía Hernán Cortés. Entonces hay una historia imposible de separar entre la costa afroatlántica de México con Cuba. México todo el tiempo se está erigiendo como una nación moderna, mestiza, en un proceso de blanqueamiento súper europeizada, ¿no? Pero en realidad cuando estamos en México, el 80% de la población es morena, ¿no? Con todas sus tonalidades de ser moreno, y además tiene espacios como Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, que más allá de los procesos de la frontera de los Estados-nación, los procesos migratorios han penetrado esa frontera de los Estados-nación históricamente. Entonces, entre Cuba y México ha habido una diáspora histórica constante, no solo cubana, sino específicamente afrocubana. Y se dice que desde finales del siglo XIX ha habido como un proceso como muy acotado a los músicos afrocubanos, a la cultura
de mayor esplendor de eso fue a principios del siglo XX hasta finales de los años 50. En México hay un nombre y todo para cómo fue asumida esa cultura afrocubana que es el cine de rumberas. No sé si conocen que el cine mexicano y el cine cubano como que crecieron en mucha conversación, un diálogo muy íntimo, ¿no? Y muchos artistas cubanos iban a México, muchos artistas mexicanos venían a Cuba. Cuba se convirtió como en un pequeño estado de consumo cultural para México. Entonces, lo que hoy es Televisa, sobre todo Televisa, ¿no? También debe mucho de cómo el proyecto de mestizaje mexicano extrajo de la cultura cubana y de las construcciones raciales cubanas para hacer de ciertos sujetos como sujetos exóticos, consumibles para la mirada mexicana, y desde ahí, ¿no?, construir un sujeto, el sujeto nacional y el sujeto monstruizado, exótico, hipersexual, ¿no? Entonces, uno de esos tropos específicamente fue la gente negra cubana, en todas sus variantes, porque no solamente hay muchos estudios, hay una historiadora muy famosa que se llama Gabriela Pulido y ha estudiado extensamente cómo fue la vida afrocubana en México, ¿no? Y habla del cine de rumbera, de todos los músicos, ¿no? De todas las dimensiones en que estas, vamos a decir, proto-transnacionales crearon estos sujetos para ser consumidos por la televisión y el arte, ¿no? Pero también estos sujetos son como muy específicos, que es la rumbera y el hombre negro. Y la rumbera ni siquiera era como, vamos a decirlo de una manera compleja, el estereotipo de la mulata, sino que ponían a las mujeres, se utilizaban el estereotipo de las mulatas, que son mujeres negras, afrodescendientes, más claras, y se les ponían a las mujeres blancas. Entonces había un proceso de blanqueamiento de lo que es ser una mulata, porque también la idea de que una mujer negra estuviera en la televisión como que es imposible. Por ejemplo, ejemplos clásicos son Celia Cruz no pudo como tener éxito en México porque es una mujer visiblemente negra. La Lupe no es una mujer como en términos raciales podríamos decir mulata, pero también su presentación social, ¿no?, era como para las normas mexicanas, era como muy escandalosa. Entonces ahí es donde podemos ver cómo hay un proceso de blanqueamiento, incluso no solo de la figura de la mulata, sino de qué parte de la cultura negra yo quiero consumir, cuáles son las partes que me benefician. Y bueno, la frase de tú quieres la cultura negra o no quieres la cultura negra es básica, es muy explícita. Entonces la gente negra no solamente fueron Rita Montaner y Bola de Nieve y la señora esta que hacía la película esta de Los Angelitos Negros, una señora que no, otra, no me acuerdo su nombre, que ella se quedó en México, sino como, esas son las figuras principales, pero para que esas figuras principales estuvieran ahí, México tuvo que hacer un proceso, México y Cuba, ¿no? Gran parte de la comunidad afrocubana tuvo que emigrar a México para sostener esas dos figuras. Entonces había muchos bailarines, muchos coreógrafos, muchas bailarinas. Siento que me estoy adelantando a la otra pregunta, pero me parece importante acotar que es como solamente vemos, y también hay que jugar con otra construcción racial que me parece fundamental, que es la de la excelencia negra, ¿no? Y en México hay una categoría que se usa mucho para los pueblos originarios y los pueblos negros, que es el negro permitido y el indio permitido. ¿Cómo tienes que el negro permitido y el indio permitido? ¿Qué tienes que hacer para ser aceptado en un mundo mestizo que todo el tiempo está activando un proceso de blanqueamiento? Entonces
Entonces, por ejemplo, en estos momentos estoy estudiando la figura de Bola de Nieve, me encanta Bola de Nieve, ¿no? Es decir, me parece que mucha gente nos gusta Bola de Nieve, y yo me siento muy identificado con él porque era un hombre negro, femme, gay, ¿no? Calvo, chaparrito y muy femme también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos que subirlo un poquito más. No, está bien. Pero por ejemplo, Bola de Nieve, o en la anterior, a ver la anterior. Ajá, ¿puedes subir un poquito? No, la que presentaste está bien. Cualquiera de las dos está bien. Ahí se ve, por ejemplo. Ajá. Bueno, está bien, no te preocupes. Ay, mira, porque estoy en la conecta. A ver, con la anterior. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en este párrafo, yo me tuve que meter en los archivos, y lo bueno es que los archivos mexicanos, es decir, México sí tiene como mucho dinero tiene mucho dinero y además destina mucho dinero para guardar su acervo nacional. Entonces, yo fui al archivo, a la hemeroteca, y es muy fácil encontrar, por ejemplo, baja un poquito. Es muy fácil, tú te metes y pones Bola de Nieve, y bueno, salen 20 bolas de nieve y sale el cantante. ¿Se puede bajar un poquito más? Entonces, se ve, por ejemplo, cómo Bola de Nieve era un hombre negro, gay, femme, pero era una celebridad en México, ¿no? Y aunque fuera una celebridad, sí vivió muchísimo racismo y muchísima misoginia y muchísima homofobia. Por ejemplo, se ve como el celebrado compositor Bola de Nieve que regresó a La Habana volando. Esto es de los años 40, es una alegoría muy específica de una homofobia muy rampante. ¿No? Dice, sus amigos que llegaron al aeropuerto, en vez de darle confeti, le dieron alpiste, ¿no? Entonces, sí, porque ya que abajo explica, ¿no? Dice, a las personas que usan una indumentaria masculina pero tienen finos e inequívocos modales, se rizan el pelo y hablan de manera inconfundible, como reciben el nombre de pájaros, ¿no? Entonces, claro, en México pájaro no quiere decir nada, pero aquí sí. Y era como una conversación entre Cuba y México, donde estaban como aceptando quiénes son los cuerpos que tienen que ser leídos como marginales, enfermos, patologizados, ¿no? Y es muy interesante porque, por otro lado, Bola de Nieve, la primera vez que cantó como músico fue en México, en el Teatro Politeama en el año 1932. Entonces, para mí es muy... Yo no soy Bola de Nieve, obviamente, pero sí me pegó mucho en una experiencia de una persona que tiene una presentación de género masculina, ¿no? Como hombre negro, con todo lo que existe en ese país, que es lo mismo que implica aquí, ¿no? Ser delincuente, que te van a robar, que es leído como peligroso, las señoras se cogen la cartera y te miran así como si uno fuera de 2 pies, si fuera la migra, ¿no? Y yo, señora, mira, 1,58, no pasa nada, ¿no? Y además Bola era una persona, además de que era un hombre negro gay. Sus afectos no eran ni los mainstream ni heterosexuales. Entonces, para mí es muy llamativo que, además de que empezara su carrera, empezó a tocar en la Ciudad de México y se murió en la Ciudad de México. Y todos sabemos la historia de Bola, que su padrino santero le dijo, si te vas, no vas a regresar, vas a morir ahí. Y así fue. Entonces, también esa decisión, ¿no?, de morir ahí, me parece como, a pesar de que las narrativas y el racismo en México es muy fuerte, es muy fuerte como en Cuba, pero en otra dimensión, ¿no? Porque pareciera que no hay negro, cuando hay uno, ¿no? Entonces yo no me imagino la vida de un hombre que hizo gran parte de su carrera y de sus afectos también estuvieron ahí, bajo ese umbral de esa excepcionalidad. Entonces, el Bola es un ejemplo muy reciente de qué cosa es ser una persona negra excepcional. Tanto para el sentido normativo como para el sentido normativo también, ¿no? Porque si bien fue un hombre negro increíblemente virtuoso, un músico excepcional y
y un hombre negro gay también decidió echar raíces en un lugar que estructuralmente no lo quería. Entonces, eso me parece como muy de mucha resiliencia, ¿no? Y por otro lado, el Bola también es un ejemplo de toda la diáspora afrocubana allá, ¿no? Porque también las narrativas del Estado mexicano son como crean, a través de las propias narrativas, de la propia historia, crean como procesos de hasta aquí, ¿no? Es decir, la gente cubana llegó hasta los años 50. Los negros están en las costas. Entonces esas narrativas lo que hacen en el imaginario popular es como no hay negro y tampoco hay cubanos porque los cubanos ya no llegan. Y la Ciudad de México está llena de gente cubana, negra y de todos los colores, ¿no? Entonces es una narrativa que funciona como un muro racial, más que racial, un muro racista muy eficiente, porque tú puedes ver a la gente, pero no existen las estadísticas, el Estado no tiene como políticas públicas. Me pregunto a dónde van los niños afrocubanos, afrovenezolanos, haitianos, a qué escuela van, ¿no? ¿Cuál es la atención médica que tienen? Y también otra dimensión de la diáspora y de la migración es la comunidad LGBT. Entonces no sé si lo dejo ahí o si, cómo seguimos con la próxima pregunta. Sí, a ver, la próxima pregunta era esto, el pollo del arroz con pollo de tu conversatorio, ¿no? Pero claro, era necesario toda esta contextualización anterior para poder comprender lo que tú nos traes después. Y bueno, lo otro que te iba a preguntar ya es para que entres en esa zona, ¿no? A ver, generalmente los estereotipos de lo que es ser persona afrodescendiente van por los caminos de la hipersexualización y un binarismo muy marcado respecto a lo que se considera que es ser hombre o mujer afrodescendiente. Y se entiende entonces lo negro de manera monolítica, también reduccionista. ¿Qué pasa con esto en México y específicamente con las personas afrocubanas que no habitan la heteronormatividad? Estabas adelantando como la figura de Pola, pero bueno, no sé qué sucede actualmente. Sí, ¿no? Y si ponemos más otras fotos, si pasamos las fotos, a mí por ejemplo, PDF. Bueno, todas las fotos de El formato que ahora me pasó de la foto no se ve. como tú quieras, si en PDF se pasa. Formato para mejor la partida. Ay, Dios mío. Donde sale en el teléfono, lo que puedo hacer es Ponerle verlo, que sale en el teléfono, verlo y meterlo en la mesa. Le sale en el teléfono las fotos, a mí. las que le pasó a Pablo. A mí sí. A ver, espérame. A mí la luz. Bueno, no te preocupes. No, tenés por- Por eso le estaba preguntando si le pasaba el PDF, porque la foto no sale. Bien. Claro, que se Sí, te salga como PDF, da igual. Exacto. Pero tienen más PDFs. Bueno, Ah, eso están seguidas, están seguidas. Ah, ok. Es que están seguidas, ¿no? En el mismo. No, es que hay una de esas que es un PDF de fondo. Ya. Ya entendí cuál. debe ser eso, ¿no? Sí. Ok. Bueno, para mí, por ejemplo, en toda Latinoamérica hay un debate muy fuerte con cómo se usa la categoría queer, ¿no? Y que si es una categoría gringa, que si no nos queremos nombrar de queer porque los queer son los gringos, sobre todo en México, como México es una frontera, ¿no? Entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, pues es un lugar de debate de cómo se filtran como todo ese colonialismo sistémico hacia Latinoamérica. Es como, yo lo siento como una esponja, ¿no? Entonces, pues justo en la Ciudad de México, que es como posiblemente la capital cultural de Latinoamérica, ¿no? Porque además México fue el virreinato de la Nueva España. Como que muchas veces se nos olvida como los procesos de larga duración de cómo se conforman y se mantienen coherentes con ciertos espacios como lugares de poder, ¿no? Al ser México el virreinato de la Nueva España, eso quiere decir que México fue en las Américas la sede del Imperio Español y posiblemente quizás hasta más poder que el Imperio Español, porque el Imperio Español estaba allá y México estaba allí. Entonces México fue uno de los lugares donde se decidió las políticas
una parte de la región latinoamericana. Entonces esa influencia como un lugar decidor de Latinoamérica es muy fuerte todavía, ¿no? Y eso no solamente impacta en las políticas económicas, sino también en las políticas culturales, incluso en las políticas culturales de las resistencias, de las disidencias, ¿no? Hasta en las contrapolíticas, ¿no? Hasta en la contracultura. Entonces, esto para decir lo siguiente, la idea de que en México se estuviera del año 2010 al 2015, por ahí, 2020, la categoría queer fue muy discutida, ¿no? Pero yo lo que veía es que toda la discusión de lo queer estaba muy enfocado en la idea LGBTIQ+, ¿no? Es decir, que si tú eres una persona disidente por tu orientación sexual o tu identidad de género. Pero si revisamos a las feministas negras, por ejemplo, hay una profesora, lo dije en 2014, lo digo ahora, ¿no? Hay una profesora, me gusta mucho su trabajo, que se llama Kathy Cohen, y ella dice que ser queer no es solamente con quién tú te acuestas, sino cómo el sistema te lee como un sujeto raro. Entonces, las mujeres negras, madres solteras, pueden, sobre todo de estratos sociales empobrecidos, pueden ser sujetos queer, no porque ellas quieran, sino porque el sistema las lee así. Las mujeres negras, madres solteras, las parejas interraciales, las personas que tienen un ejercicio de su sexualidad que no está regido por un sistema normativo, ¿no? Las tías solteronas, ¿no? También la comunidad LGBT, pero no toda la comunidad LGBT puede ser queer, porque queer implica también como un sujeto que no se adhiere al sistema. Entonces, estamos en un momento donde las parejas gay blancas de clase media se pueden, bueno, todo el mundo se puede casar, ¿no? Pero sobre todo quienes obtienen un estatus de sujeto normativo, ¿no? Son las parejas gays, lesbianas, de clase media, que son profesores, que son intelectuales, que tienen un estatus social y un estatus económico de clase media muy fuerte, que tienen una corporal, es una presentación social de clase media, ¿no? de ciudadanía. Entonces, todas aquellas personas que a través de nuestra sexualidad y nuestra identidad de género informamos que no somos respetables, también podemos ser queer, ¿no? Claro, y eso está como mucho más reforzado si esa presentación de género y esa orientación sexual y ese uso de nuestro cuerpo está vinculado a lo negro, porque lo negro ontológicamente es una identidad que se desajusta al sistema, porque es la identidad autorizada por excelencia, ¿no? Así, hay gente que dice que lo negro per se es queer. Yo creo que un poquito más complejo, sobre todo porque las clases medias negras no quieren ser queer, ¿no? Entonces, pero sí hay una identidad que está muy atada a lo no normativo y a la ley. Entonces, para mí la idea de ir al archivo y encontrar historias donde la gente negra cubana exista en la historia nacional mexicana, pues a mí me ayudó mucho como a echar mis propias raíces ahí, porque siendo una persona negra en México, donde todo el tiempo tú eres leído como el delincuente, el maleante, el no sé qué, es un proceso de aislamiento muy grande, te ubica en una posición de mucha hipervisibilidad, de mucho aislamiento y de mucha excepcionalidad. Y eso pasa a través de los afectos también, como muchas mujeres, hombres, gays, lesbianas, trans, quieren tener una noche con un moreno cubano. Entonces, seguimos siendo sujetos consumibles todo el tiempo, ¿no? Y esta investigación también es para mí, porque es una investigación que se permite decir a mí, yo no soy un sujeto excepcional, yo también soy parte de una diáspora que ha estado resistiendo. Entonces, las fotos que no pudimos ver, pero que algún día las mostraremos, podemos ver en la prensa cómo de los años 30 aparece como los periódicos sensacionalistas, amarillistas, ¿no? Salen como mujeres negras cubanas que fueron a México con la promesa de ser las rumberas de fuego, es decir, bailarinas, pero la mayor parte terminaron siendo trabajadoras sexuales. Y en esa época las trabajadoras sexuales las nombraban en México exóticas. Entonces,
hay una historia muy interesante de una mujer negra cubana que va hasta Juárez, es decir, de la ciudad de La Habana va a Ciudad de México, de Ciudad de México va hasta Juárez, y en Juárez tiene que regresar porque Mario la quiere matar, Mario cubano también, además, la quiere matar y regresa a la Ciudad de México y se convierte en una exótica y queda en esa revista, pero eso es en los años 30, 40. En los años 70, en México, hubo muchas redadas hacia la población LGBT y muy enfocadas hacia la población trans, sobre todo hacia las mujeres trans. Entonces, le llamaban racias. Y entonces, en una de esas racias aparece en otra revista de los años 70 una persona que fue apresada que se llamaba la mulata de fuego, que es como una manera de reapropiarse de esas identidades que fueron como utilizadas por mujeres negras para hacer una economía del trabajo sexual, pero también de esa hipersexualización impuesta. Es muy interesante ver cómo luego, 40 años después, las mujeres trans, morenas, oscuras, reutilizan esas identidades para afirmar su identidad y su identidad como mujeres trans también. Porque ser mujer está en una coyuntura donde ser mujer, la única manera, eso lo dijo Ángela Davis, no lo dije yo eso. La única manera de ser mujer en Estados Unidos era ser una mujer blanca y clase media. Eso es un prototipo muy específico. Entonces, para afirmar una identidad siendo una persona trans, en todos los lugares de Latinoamérica y el Caribe, en los años 50, si tú querías afirmar tu identidad, pues ser reconocida como una mujer blanca afirmaba tu identidad, porque esa era una idea de feminidad, ¿no? Entonces, muchas mujeres, Georgie es la señora blanca estadounidense por excelencia, que en los años 50 transicionó, que se hizo muy famosa, su identidad de género imitaba a Marilyn Monroe. Y así en México, en los años 50, hubo una mujer, se dice que una de las primeras mujeres trans de Latinoamérica que transicionó y hizo su afirmación de género con cirugía y hormonas, se llamaba Martha Olmos. Cuando la vemos en la prensa, se peinaba a lo Marilyn Monroe, su pelo era rubio, las fotos aparecen como una mujer así que dedicada al hogar, ¿no? Como todos unos roles muy tradicionales de género. Y muchas veces las TERFas dicen que por qué las mujeres trans como reproducen esos roles que son justo los roles que las feministas están intentando como sacarse, ¿no? Porque son roles tradicionales, pero también hay que tener en cuenta que las ideas normativas de género funcionan para todo el mundo. Entonces, no es lo mismo ser una mujer cis que no tiene que afirmar un género a una persona que transiciona y que de las maneras normativas en que se existe la afirmación de género es a través de esos roles y de esas percepciones normativas de género. Entonces, me parece muy injusto esa desagradable afirmación que hacen las TERFas, pero además de eso, es una afirmación cotidiana que hacemos casi todos. Porque luego, si tú transicionas y tu expresión de género no se corresponde a las normas, pues hay muchísima violencia transfóbica. Entonces es la parte que a las feministas se les olvida, ¿no? Que ellas no tienen que afirmar su identidad de género cotidianamente como las personas trans sí tenemos que hacerlo, ¿no? Y eso por una parte. Entonces a mí me pareció como brillante, ¿no? Utilizar, porque también las ideas de raza y racialidad e identidades raciales también migran, ¿no? Es decir, solamente pensamos que migran las personas, las culturas, pero dentro de la cultura las identidades de género son procesos que migran, ¿no? Entonces, cuando vamos a México, hay muchas personas que son nombradas como, tú eres cubana, tú eres mulata, ¿no? Sobre todo en lugares muy específicos como Veracruz, ¿no? Y esas ideas de cubanidad y de mulatez y de negritud mexicanas provienen de una lectura mexicana de los cubanos. Entonces, que las mujeres trans usaran como una frase como la mulata de fuego, que es una frase súper exotizante y súper discriminatoria hacia una mujer negra, es otra manera de vincularse con una identidad racial que sí refuerza un estereotipo, pero a la vez a ella les permite existir como mujeres, ¿no? Y eso me pareció como muy potente, porque
una manera de resistir ante el sistema de género, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, está la historia de Mantequilla. Mantequilla Nápoles era un boxeador afrocubano que vivió en México, que hizo su carrera en México, que fue ganador de no sé qué y fue el que más ganó y el que más perdió. Entonces Mantequilla Nápoles sale en todas estas revistas, en la revista Alerta, ¿no? Como el negro boxeador, cabaretero, peleonero, todo el tiempo. Y ahí esa figura también me pareció como muy importante porque lo que están haciendo desde la prensa amarillista es crear una narrativa de que el hombre negro es violento, peligroso, ¿no? Y es muy diciente todo el tiempo, que las personas tenemos como somos un abanico, no solamente somos peligrosas. Es un mundo muy variado y hay que ver el peligro también con qué está contextualizado. Entonces cuando seguimos en la prensa a Mantequilla Nápoles, lo que vemos es un proceso de siempre tiene la cara rota por los golpes que le dan, o siempre está preso, o siempre está en una posición donde es un chisme de que engañó a alguien, estafó a alguien. Eso es una educación racial y de género. Es decir, es una educación racial, pero lo que nos estamos olvidando es que es una educación racial y de género, porque nos están enseñando que los hombres negros son extremadamente violentos. No es que las personas negras son violentas, son los hombres negros. Entonces, eso es una educación racial y de género. Y también eso a mí me permitió como, yo no creo, bueno, nunca voy a hablar con Mantequilla, ¿no? Pero también ubicar a los hombres negros dentro de esa posición de queer es importante porque tenemos como que la idea de respetabilidad, ¿no? La idea de que somos respetables es una idea que tenemos que pensar todo el tiempo, ¿no? Porque hay una expectativa social de que la gente negra no es respetable y luego la gente negra, para afirmar nuestra humanidad, ¿qué hacemos? Reforzamos esos mecanismos de sí somos respetables, sí somos decentes, pero todas las acciones para mostrar que somos respetables y somos decentes son ideas occidentales, coloniales, muy violentas, ¿no? Entonces, poner a Mantequilla ahí también me permitió como hablar de qué significa ser un hombre negro, ¿no? De qué significa ser leído como un hombre negro en México, ¿no? Y cómo esta persona pues en su vida jamás una palabra muy totalitaria, casi nunca iba a ser leída desde un lugar con dignidad, con admiración, desde un lugar digno, siempre desde un lugar de exotización y de excepcionalidad y todo raro. Y además el que todo es raro es indecente. Entonces, a mí la categoría queer me sirve mucho para hablar de las identidades raciales y de género que son indecentes, más que de la gente LGBTI más, porque es muy difícil encontrar en el archivo gente negra LGBT que no fuera Bola de Nieve. Es decir, quizás yo voy a seguir yendo al archivo, ¿no? Yo voy a seguir porque además está a 1 kilómetro, 2 kilómetros de mi casa, es decir, está muy cerca, ¿no? Me siento muy privilegiado por eso, pero es muy difícil porque si la gente, como decía Saidiya Hartman, la gente negra, la única manera que está en el archivo es porque somos enfermos, porque somos contados para vender como mercancía o porque estamos muertos. Entonces, el archivo no se puede tomar tal y como es. Hay que cuestionarlo, tensionarlo, incluso crear historias, ella le dice fabulaciones críticas, es decir, hay que crear historias de nosotros mismos a partir de los pedazos de información que tenemos, pues si no, no vamos a existir. Y vamos a existir como criminales desde categorías muy negativas sobre el trabajo sexual, ¿no? O como lo que le dimos ahí de Bola de Nieve. Bueno, así es todo. Realmente, yo aquí estoy hablando y mi cabeza moviéndose, porque te hace cuestionarse incluso cosas que a veces podemos conversar entre personas que pertenecemos incluso a los afrofeminismos y cómo podemos a veces pensar en determinadas cuestiones, y aquí tú has puesto sobre la mesa
todo este tema de cómo tiene que la lucha que tiene que llevar diaria, por ejemplo, una mujer transnegra para sentirse dentro de una ciudadanía o de una respetabilidad. Entonces, es verdad que muchas veces se dice, bueno, ¿por qué las personas trans toman como paradigma la masculinidad o la feminidad que se considera hegemónica y tú lo has dejado, es decir, tú lo has hecho, lo has mostrado aquí como es, ¿no? Y son cosas que a veces realmente debemos repensarnos y autocriticar a veces lo que decimos, ¿no? También. Bueno, me parece que Tito ha dejado muchas cosas aquí sobre el tapete para preguntarle, para también dar nuestros criterios o discrepar o estar de acuerdo. Así que bueno, ahora la palabra va para el lado de Ay, o no para el lado de acá, por supuesto. Así que ¿quién desea romper el hielo? Si alguien quiere decir algo. Yo para romper el hielo no voy a hacer ninguna pregunta. Recuerdo que una de las cosas que hicimos juntos fue aquí mismo en esta sala presentar una ponencia donde yo podía ser, como él me dice, maestra, porque traía el tema lésbico, pero yo me sentía con ese profesor Tito hablando de queers. Entonces, en esa combinación que la movimos al centro de reflexión, bueno, quiero expresar primero, agradecer que hayas logrado este espacio, que me permite volvernos a encontrar, pero junto con eso, la satisfacción de ver cuánto él ha crecido y cuántas conferencias puede seguirnos dando con aquel momento en que él sentía que tenía la razón, pero seguíamos nosotros sin la comprensión. Gracias. Mira, yo en primer lugar quiero agradecerle, pero nunca sabrá cuánto se lo voy a agradecer, porque yo me leí un libro sobre Cuba y no entendí una palabra. Yo vine, aquí yo voy, para ver si yo lograba entender qué cosas eran los Cuba. Y te lo agradezco eternamente, porque ya me enteré qué es. No, yo estuve inclusive en un seminario en Costa Rica, en la cual se habló y me dieron el libro y dije que no entendía nada, pero todo el mundo se creía, no sé, no sé. ¿Qué tú te querías decir? El asunto es que hoy yo entendí qué cosa es un club, qué cosa es ese movimiento, qué es, cuáles son los sentimientos que están ahí, las razones, los motivos por los cuales inclusive una mujer que se siente identificada con su género, que puede serlo. Entonces decía, bueno, ¿qué es? En conclusión, ¿qué es? Hoy me enteré que es. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Mara, te levanto la mano, luego Mara. Yo quiero agradecer también, sobre todo a los por tener el cuidado que han puesto en mostrar la complejidad, que las cosas no son sin esa cantidad de matices, y sobre todo la segunda cuestión que quiero agradecer es el sentimiento y cómo has tomado esta reflexión de la experiencia centrada en un conocimiento y que aquí se puede ver, se puede sentir también la complejidad que has vivido y para expresarla con un público también diverso. Son las cuestiones que quiero agradecer. ¿Quién más? Bueno, yo ante todo quiero darte la bienvenida a Ana, cuando Ana me diga y acá, en un frente esto. Lo segundo, espero que me venga a decir que no te lo voy a mencionar, te doy con meses de llegar a nuestro seminario de la Universidad de La Habana, recuerdo. Pero de cualquier manera, ahora no lo digo. No, nada, yo quiero sobre todo también sumarme para agradecimiento, porque para mí no solo es el hecho de Tito en La Habana hablando de México, porque es Tito en su contexto de vida
cómo se pueden vivir esas realidades en México, que cuando tú las escuchas te dices, bueno, es lo mismo que pasa por acá, por lo menos ellos tienen las categorías definidas. Acá no hay tanta definición de categorías que te quedan en una sociedad más ambigua todavía. Incluso el proceso de la mujer para la ni siquiera apareció en México, nació en Cuba a la cabeza, con República Dominicana y Cuba, República Dominicana, justamente por nuestros padres fundadores de la nacionalidad. O sea, por la cuestión del miedo negro que inició la propia revolución haitiana. Y eso es algo que fue como el viento llegando a toda la América, ¿no? Entonces, a mí me gustaría esa comparación a través tal vez de pensar a Tito en su condición de nacionalidad cubana y de llegar a un espacio que le niega, pero al mismo tiempo le dio la posibilidad de hacer realidad sus sueños. Y para mí eso es muy importante porque el sentido de la vida, todo pasa por el sentido de la vida y por lo que queramos. O sea, hay un momento en el que tú dejas de estar en el ego y en la obviedad y te concentras en el espíritu y en la necesidad que yo como ser humano tengo cuando yo entendí. De decidir ser heterosexual y son muy felices, pero quien quiere ser homosexual y el otro lo critica, pero es feliz haciéndolo. Pero si además vas más allá, eso implica, porque hay un momento en la vida en el que es un cuerpo con un género determinado, atrapado en la psicología, en el deseo de otra perspectiva de género, digamos, otra identidad de género. Pero que además la traspasa, o sea, es algo súper, para mí, cuando yo me pongo a pensar, por supuesto, tengo muchos límites en el sentido de no entender porque no es mi cuerpo. Y por ahí pasa lo que para mí, digo que lo corporal es político. O sea, los feministas negras decían lo personal es político. Para mí lo identifico como lo corporal es político. Además, con ese mundo maya, con ese mundo afrodescendiente, con ese mundo, digamos, del feminismo comunitario, nos tiran duro, porque ellos no entienden que cuando las feministas negras dijeron en su momento, un grupo de feministas negras, un determinado momento de la evolución del feminismo negro, dijo en su momento que los personajes políticos, ellos entienden que nosotros ocupamos el cuerpo, pero es que nuestro cuerpo es muy político porque fue lo único, es lo único que tenemos, o sea, es lo único que hemos tenido, ¿verdad? Para lograr un sentido de la vida. Y para mí eso es muy importante. Entonces, yo creo que también en este sentido habría que identificar desde dónde nos posicionamos en las categorías que utilizamos. Cuando decimos de lo negro, lo estamos hablando, yo creo, en una perspectiva paradójica, en una condición de cómo el otro, cómo la otredad, la colonialidad ha instrumentalizado la categoría negro, pero nosotros, hombres y mujeres descoloniales, cómo la asumimos en ese discurso. Y yo creo que eso también es importante traerlo en el análisis polémico, porque él se posiciona desde aquí, pero el posicionamiento y la respuesta de esta va por acá, que es muy diferente, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, porque a veces desde los centrismos estamos colocando lo negro desde esa condición política que heredamos en la década del 60 y del 70, o sencillamente lo negro pasa por el negro y afrodescendiente es lo mismo. Y ahí en ese sentido habría que tener un poco siempre de cuidados a la hora de explicar un poco más las categorías de dónde me condiciono. ¿Por qué? Porque no siempre el público con el que nosotros estamos dialogando o a donde van nuestros textos son personas que conocen, que están, o sea, en nuestro grupo de identidad podemos decir, bueno, lo negro, yo me considero una negra por una condición política, no porque alguien decir no que yo era una negra, con toda la carga que tú bien has explicado. Y yo, bueno, digo que yo digo sin entender bien qué cosa lo digo. Bueno, ya lo único que quiero decir ahí es, ¿sí? No, porque a lo mejor tú prefieres responder ahora o quieres esperar a que todas las personas que quieran hablar hablen y luego... Sí, pero yo quiero hacer una acotación y es lo siguiente. Yo creo que también algo que sí es importante nombrar y que es importante comenzar a desafiar, hay una palabra que se llama, hay una categoría que se llama
que se llama sesgo cis. ¿no? ¿Qué? Se llama sesgo cis. Ah, Es decir, nosotros somos las personas trans, creo que hasta ahora Paula se identifica como una sesgo, sí. persona cis. Sí. Ok. Entonces, a nosotros nos han enseñado a leer el mundo, incluso personas trans, personas cis, todo el mundo nos ha enseñado a ver el mundo desde una lectura binaria y cis heterosexual del mundo, ¿no? Entonces, hay unos discursos que es importantes, que están atrapados dentro del sesgo cis, que es importante desafiar. La idea de que las personas trans estamos atrapadas en una categoría, fue un lenguaje médico que se usó primero para patologizar a las personas trans y luego las personas trans de los años 80, 90 utilizaron para como era el único lenguaje accesible en ese momento desde la medicina y desde las leyes como para empujar políticas públicas en el mundo. Pero ya no estamos en ese momento. Y las personas, bueno, yo no sé otras personas trans, pero también entiendo que como es un lenguaje médico muy violento, sí es importante que descolonicemos ese lenguaje médico. Yo no soy una persona trans atrapada en nada. Yo estoy muy contento y muy feliz, ¿no? De hecho, como bien dice Miley, México me permitió hacer cosas con mi cuerpo que no creo que las hubiera podido hacer aquí. Pero también es importante dentro del proceso de, ¿cómo se puede decir?, de despatologización colectiva, que podamos como comprender que el mundo no es binario. La propia Bell Hooks decía, y lo dijo en una conversación con Janet Mock, ella decía, bueno, si las mujeres negras fuimos construidas desde la mirada blanca para ser seres hipermasculinizados, pues nosotras deberíamos estar dentro del centro de la conversación de lo queer y de lo trans. Y Janet Mock la mirada así como, bueno, señora, quizás no dentro de lo trans, pero sí entender que hasta la propia categoría mujer negra es una identidad que pasa por una mirada blanca donde la condición de ser una persona negra la saca del sujeto mujer muchas veces, ¿no? Hay muchas mujeres negras, sobre todo mujeres negras oscuras, que tienen la experiencia de que por la calle son leídas como hombres, porque ser una mujer negra oscura la hipermasculiniza, entonces la saca de ese sujeto mujer, lo cual quiero decir que ser una persona cis también es una fantasía. Hay que ver realmente quién puede ser cis. El problema es que sobre quién recae todo el peso de la formación de los cis es en las personas trans. Pero eso para mí es complejo porque yo tengo, bueno, a partir de mí y de muchas otras experiencias, yo puedo comprender que los cis es parte de ese sujeto blanco que solamente puede ser encarnado por muy pocas personas. Por ejemplo, las mujeres negras gordas viven una cosa que se llama, bueno, las personas gordas en general viven gordofobia, ¿no? Pero las personas, sobre todo las mujeres gordas, viven un proceso de gordofobia que su cuerpo es leído como que está mal. Eso es una manera de también, y no solamente que está mal, sino son menos femeninas, hay un proceso de deseo. Son menos femeninas, son las amigas, son las tías, son las buena onda, ¿no? Su cuerpo, aunque todos los hombres desean, porque eso, ahora que me vuelo en esos espacios rapidito y salgo rapidito porque es muy tóxico, ¿no? El espacio de los hombres desean activamente a las mujeres gordas, pero no las consideran como en el estatus de esposa. Pero lo que quiere decir eso es, ese deseo asociado a su cuerpo también es una manera de desfinalizar esa identidad. Lo que quiero decir es que hay muchas personas que vivimos procesos de que se nos impone, porque nosotras no vivimos, se nos impone un proceso de disforia de género. Hay gente que le dice disforia, hay gente que le dice dismorfia, pero todas estas que son palabras médicas y luego son palabras de patologización. Entonces, yo siento que hay más experiencias que nos unen a las personas trans con las mujeres racializadas no blancas y los movimientos feministas, sobre todo los movimientos feministas negros, los movimientos de mujeres indígenas,
los movimientos de los trabajadores sexuales, que la idea biológica del cuerpo, que parece que esa sí nos separa más a pesar de que tenemos experiencias muy compartidas. Es lo único que quería decir. No, Qué placer verte después de tanto tiempo. Me han hecho pensar en muchas cosas. La manera en que nos cuentan de la vida de los artistas cubanos en México aquí, lo que tú ves en Televisa México, lo que te llega, que ves que no hay muchas personas nenas en la televisión, me imagino que en la cultura mexicana. Mi experiencia política en México de 7 días, que verdad que tampoco vi muchos negros mexicanos, que los vi emigrantes, más la gente que estaban conmigo en el evento, que eran negros de todas partes del mundo. Me basta el tema de que la gente que cuestiona a las personas trans. La gente dice que por qué queremos ser tan hiperfemeninas, por qué queremos tener, ¿cómo se dice? Eso, todo tan bien dibujado, pero es una cuestión de supervivencia. Tratar de pasar, como decimos nosotros, de pasar para sobrevivir. No es que a veces no queramos ser, es que es una manera de sobrevivir. Si no pasamos, te pueden apedrear, incluso, bueno, todo lo que sabemos. El tema de atrapado, así aprendí a conocer lo que una persona trans con esa palabra. Incluso en los 2000 todavía se usaba, pero es como tú dices, se usaba como un tema político para empujar algo que hacía falta empujar, para que cupiera, para que la gente lo llevara como pudiera entender ese malestar que sentíamos en cierta manera y esa inconformidad, pero que realmente no es a pesar de que la gente te hace sentir mal, no es un malestar como tú dices, porque es la persona que tú quieres ser, la persona que tú sueñas ser. Lo cuidan, incluso a mí en un principio me fue complejo también entenderlo de Televisa, pero al fin entendí porque conocí personas que se identifican como personas queer. Y creo que a veces si quieres hablar de un tema, a veces es necesario que conozcas personas que vivan el tema, o que sean el tema, no sé cómo decirlo, pero me llevaste a pensar en tantas cosas, así que un placer. Y qué bueno ver a tanta gente que viene por mí. Yo solamente quiero decir una cosa. Tú también quieres hablar de ti, ¿verdad? Sí. Yo solo tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿cómo, viniendo de un entorno que es eminentemente negro, como tú lo has planteado, cómo informa tu experiencia académica el mundo indígena vivo, ¿no? O sea, además pensando que estudiaste en una de las ciudades con más población indígena en México, donde se realizó el alzamiento de la población indígena en contra de las lógicas racistas del Estado mexicano. ¿Cómo informa eso tu experiencia también al llegar a un país profundamente que ahora sabemos afroindígena, ¿no? Y la segunda, que tiene que ver también con los procesos históricos de Cuba, ¿cómo informa todo tu proceso académico, cómo lo marca las perspectivas de clase y la visión que se tenía sobre la isla en México por ciertos espacios de la izquierda, pues, antigua, ¿no? En México. Sí. Bueno, pues primero es importante decir que como somos una isla, vivimos insulados, ¿no? Estábamos estudiando mucho eso anoche. La doctora Itza me decía que hay un sentimiento de insularidad grande que yo siento que no alcanzo a comprender, porque Itza viene donde la tierra no acaba, ¿no? Y nosotros sí, la tierra tiene el límite. Entonces, para mí yo creo que vivir en una tierra, en tierra predominantemente de los pueblos mayas, en sus diferentes como identidades, ¿no? Me permitió conocer una dimensión del racismo que yo nunca había ni vivido, ni comprendido, ni mirado, ni experimentado de ninguna manera, ¿no? Que es el racismo antiindígena. Y también me permitió complejizar la propia idea de lo negro, porque nuestras concepciones sobre las comunidades negras son concepciones de islas, donde vamos a decirlo de una manera sencilla y burda, donde la mezcla racial predominantemente fue entre personas blancas, pero sí muchas formas de personas negras, ¿no? Y para mí la concepción de la negritud y la afrodescendencia es un abanico grande,
masivo. Pero al llegar a México, yo lo que empecé a ver fue personas indígenas, que en mi concepción racial eran personas negras, pero son personas indígenas. Entonces, tuvo que pasar mucho tiempo para que yo comprendiera también, primero que las comunidades indígenas no son monolitos, ¿no? Y luego que también en México particularmente, la concepción, no se puede pensar las comunidades negras, afromexicanas específicamente, sin pensarlas como una parte de ellas con una dimensión afroindígena, ¿no? Y también como, eso por un lado, y por ejemplo el Caribe, Brasil, tenemos como culturas de matrices africanas muy fuertes, con un proceso de resguardo de esas culturas increíble, es muy poderoso, ¿no? Y cuando uno va a México, ¿no? Y por ejemplo, para mí yo siempre voy a estar como muy intenso con la idea de cómo, entiendo que es mucho más complejo que lo que voy a decir ahora, pero para mí es muy complejo ver personas indígenas adorando en iglesias, ¿no? Pero, porque hubo un proceso de conquista y colonización muy fuerte, me imagino, supongo, y he leído un poco de que en esas iglesias también hay unos procesos de resguardo de sus propias cosmovisiones y de sus propias religiones. Pero hay muchas iglesias en las comunidades, en todos lados, en muchas iglesias. No sé si hay más escuelas que iglesias, las dos son complejas, que haya tantas iglesias es muy complejo porque es un proceso de colonización muy fuerte y eso tiene como un impacto en las ideas cotidianas de moral, respetabilidad, lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, ¿no? Que son nociones como son otras formas de restricción del uso del cuerpo, ¿no? Y eso también se ve, ¿no? Se ve en las comunidades indígenas y también se ve un poco en las comunidades negras. Entonces, para mí, vivir en un lugar donde hay tantas comunidades indígenas, pero hay un racismo tan eficiente, porque cuando yo llegué a San Cristóbal, la narrativa era, ¿no?, que antes las personas indígenas, antes del lanzamiento zapatista, las personas indígenas, cuando venía una persona blanca tenían que bajar de la banqueta, es decir, de la acera. Y yo decía, eso sigue pasando. Entonces, no sé qué pasó con el movimiento zapatista, pero la estratificación racial y étnica, social y económica sigue permaneciendo y es muy eficiente, ¿no? Son muy racistas. Son muy racistas, sí, pero también son muy racistas y hay que como llenar de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando yo viví 6 años y medio en San Cristóbal y yo vivía muy, ¿cómo se dice?, muy movido porque en Cuba, ¿no?, sabemos que hay una industria del turismo y las comunidades negras hemos aprendido a tener una relación importante con el turismo, a pesar de que también hay una división política administrativa del turismo. ¿Quién se puede beneficiar más y quién se puede beneficiar menos? Y nosotros hemos logrado tener redes y relaciones que están en el mercado informal del turismo. Y lo vivimos con dignidad, es decir, no con la culpa, la vergüenza, ¿no? Incluso con la valentía, la osadía, la picardía, ¿no? Pero en San Cristóbal, que también es una industria turística fundamental, hay mucha vergüenza, ¿no? Hay como relaciones, por eso es importante hablar de la moral y de las dimensiones éticas religiosas de la moral, cómo la moral se convierte en una ley sin ser una ley, ¿no? Nos impide traspasar normas que nos permitirían tener una vida más digna, o por lo menos más justa, ¿no? Entonces eso es una cosa que quiero decir, ¿no? Que es como, y todos esos blancos del norte global que llegaron a San Cristóbal, lo único que hicieron es que los gentrificaron más. Es un pueblo, desgraciadamente ahora mismo San Cristóbal es un lugar mucho más pobre, con mucho más crimen organizado, los zapatistas están en un constante asedio por el narco, es muy violento, y todo eso es en parte gracias a la izquierda del norte global que lo quiere salvar, pues como que luego puso sus negocios ahí. Y luego, por otro lado, pues
sé cómo responder a esa otra pregunta. Pero sí hay como una romantización muy grande, ¿no? Del sistema cubano, de la izquierda, sobre todo de la izquierda blanca, de clase media, de todo el mundo, y que todo el mundo, ¿cómo se dice? Ese proceso consume ese sueño, pero a costa de mantener una historia de mucha injusticia aquí, ¿no? Entonces, pues yo a esa izquierda blanca del norte global y del sur global, esa izquierda de clase media, yo no me la presento, no la presento. No sé si eso más o menos responde a tu pregunta. Y también lo otro que quería decir, vinculado con lo que decía Nomi, es como las personas trans no solo afirmamos nuestra identidad de género por sobrevivencia, porque eso es ponernos en una... Es decir, siento que sobre todo las mujeres trans están en un proceso muy constante de tener que explicarse ante el mundo, ¿no? Y eso es muy injusto. Porque para las masculinidades trans, para los hombres trans, no hay esa explicación, ¿no? Ser una persona transmasculina es una... La masculinidad también es un espectro grande, amplio, diverso, ¿no? Pero cualquier espacio, cualquier dimensión de ese espectro te da poder, porque vivimos en un mundo patriarcal, ¿no? Pero la feminidad también es un espectro, y cualquier espacio que tú habites tiene una dimensión de presión, ¿no? Entonces sí es importante como, primero, sí hay muchas veces las personas trans tenemos que hacer procesos de afirmación de género binarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque sí vivimos en un mundo binario y donde parecer mujer y ser hombre y pasar por hombre, pues sí te reduce tus posibilidades de violencia. Pero también somos mujeres y somos hombres porque nos halagan y ya, no hay que dar más explicaciones, ¿no? Y las personas no tienen que entendernos, lo único que tienen que hacer es respetarnos. Y si no nos quieren respetar, porque no nos hablan. Entonces, específicamente con el tema de por qué transicionamos. Transicionamos porque queremos, porque nos gusta, porque nos da la gana, porque lo necesitamos. Pero también el ojo cis, lo que tienen las personas que son cis, tienen que hacer un proceso muy profundo de descolonizar cuáles son sus ideas de ser hombre y de ser mujer. Porque todas las personas con las que convivimos diariamente tienen disforia de género de algún sentido. No solo las personas trans tenemos disforia de género, todas las personas tenemos disforia. Todas las personas tenemos que hacer procesos de afirmar nuestra identidad de género. Una pues tan flaca, otra pues tan gorda, otra porque sale el pelito por aquí, la otra porque es alta, la otra porque es muy chiquita. Entonces, cuando nos ponen en ese lugar de sobrevivencia y de que solamente nosotros tenemos disforia, es injusto para nosotros, pero también es injusto para otra persona porque no ve los esfuerzos que tienen que hacer para afirmar su identidad de género. Todos los procesos quirúrgicos y de afirmación de género por hormonas que utilizamos las personas trans fueron diseñados para las personas cis. El mercado de la identidad de género de cirugías no es para personas trans. Somos un 0.1 de la población que se beneficia de esas cirugías. Son para las mujeres cis, para los hombres cis. La testosterona que yo compro no me la venden en la farmacia para mi transición, se lo venden a los hombres porque se pongan fuertes. Entonces, cuando todo ese discurso recae en que nosotras personas trans somos las únicas que hacemos esto, pues nos ponen en una posición de víctimas y de excepcionalidad, ¿no? Y de una excepcionalidad patologizada. Entonces sí es importante como, no, ni somos los únicos ni somos la mayoría, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Yo quiero sobre otra cosa, agradecerte a ti y a por a propósito yo hablar de la importancia de la comunidad de los términos, ¿no? Por las reflexiones que hacen en relación al término al trabajo. O sea, yo la uso normalmente para mí misma, por ejemplo. Yo no siempre digo que hace 15 años yo estoy viendo los muñequitos que a la edad, que de muñequitos yo lo veía. Porque a la edad en la que los niños estaban viendo muñequitos, yo era una niña
una niña tenía preocupaciones de una persona adulta, ¿verdad? Y yo siempre digo que yo era una persona con un cuerpo de niñas, con una persona mayor atrapada, o sea, atrapada en mí, en mis circunstancias. Nunca lo hice, ni tan siquiera tenía conciencia de que usaba en términos médicos, peyorativos ni nada. Pero sobre todas las cosas también desde la hermenéutica y la semiótica, he aprendido que las palabras pueden tener ese sentido, porque es importante saber en el sentido que utilizan las palabras, ¿no? Y yo acá, bueno, lo hice desde esa perspectiva, como yo misma me veo, y lo otro es que lo hago también, fíjate, en el sentido de la vida, desde el punto de vista del propio sentido de la vida, en términos más humanos, de respeto, ¿verdad? De comprender su humanidad por todos esos cánceres, porque de alguna manera he estado cerca de ti, acompañando esos procesos y ha sido para mí una experiencia de poder mirar y poder ser una persona sensible a las otredades, a las diversidades, ¿verdad? A las diversidades de las cuales todos formamos parte, ¿verdad? Cualquiera sea tu identidad, la que fuere, ¿verdad? Incluso en el campo de los propios feminismos negros de la diversidad, que de alguna manera sirve como base, digamos, para de alguna forma explicar esa propia condición que tú acabas de decir. Existimos y se nos respeta, porque también son perspectivas distintas de la condición occidental del mundo y judeocristiana del mundo. Para los mundos africanos, estas condiciones no existen. ¿Entiendes? Y lo femenino se reduce solo y lo masculino se reduce solo a la condición del ser humano, ¿no? Sino que se reconoce todo lo femenino y masculino que hay en esta madre tierra y en el universo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo solo hacer esa idea y además agradecer esa otra perspectiva que no la tenía en mi mente, ciertamente, y que sepan que no hace sentido. Así, y ya, No, pero es que bueno, hay que respetar. Ya, sí, no, bueno. Quiero ser adulta, no, mira, yo soy genetista. Eso es lo que yo soy. Además de la responsabilidad de soy genetista y educadora popular, siempre yo. Esto lo digo por lo que me dijiste, por la hormona. Todos tenemos hormonas femeninas y masculinas. Todos tenemos lo femenino y lo masculino. Y en 1700 y pico a la mar se le ocurrió empezar con la dicotomía y todo lo dividió. Y entonces la mar es culpable de todas estas divisiones que tenemos en el mundo para todo lo que hacemos. Desde que entramos en una casa y decimos vamos para la izquierda o para la derecha, la culpa de que nuestro pensamiento, nuestro cerebro esté siempre bifurcándose, lo tenemos. Por consiguiente, todos producimos hormonas femeninas, hormonas masculinas, lo que se equilibran. Y la conclusión es que lo que somos es la interacción entre el genotipo y el ambiente. ¿Ya? Lo que tenemos en el genotipo, con todo lo que nos rodea, se expresa en un momento determinado. ¿Cuántas heterosexuales no habrán pensado en algún momento? Bueno, y si yo hubiera tenido esta historia de vida, no sería homosexual en este momento. Lo que pasa es que nadie lo dice, pero se piensa en un momento determinado, porque tenemos todos acarreamos esas hormonas, pero todos, que
ser felices y contentos. ¿Ya? Eso es. Ahí empieza el primer acto democrático. Cuando elige el primer acto de democracia, de liberación, de espontaneidad, de ser lo que es, de ser lo que quieres ser, de ser lo que quieres y decides, lo que quieres y decides, porque son esas dos palabras, quieres y decides. A mí me da mucha pena a veces hablar porque no hablo en términos de teología, etcétera, Mara quería decir algo. Sí, yo también hablo poco. Me gusta más escuchar en estos casos, sobre todo, darle la palabra a quienes seguimos de ti y a las personas que exponen. Pero me gustó mucho cuando utilizaste la palabra fantasía y el término de imaginar también los cis. Y me gusta también porque la cultura es precisamente eso, transformar los imaginarios. Y entonces nos ha dado la oportunidad también de transformar y de buscar vías, de colocarse de una manera u otra, ¿entiendes? Imaginar cómo no seríamos víctimas de algo, ¿no? Que nos sucede. Eso implica una cuota de valentía, pero también un apoyo, que también es un apoyo cultural. Y en ese sentido me parece que esta comunidad y la comunidad queer ya sí tiene bastante consolidada una cultura para poder posicionarse y hablar en términos de, no solamente de lo corporal biológico, aunque apoyo lo que has dicho, sino precisamente en términos de cómo me imagino y cómo quiero que me imagine a ese nivel. Era lo que quería decir. ¿Alguien más? ¿Catiuca? Lo que yo pienso que hay cosas que después de todo este conversatorio y todo lo que han dicho las hermanas, como el cuestionamiento cuando les dice que utilizar las herramientas del arte para demostrar la maquinaria del arte, estamos hablando de nuestras comunidades y de la manera que tienen de sobrevivir. Hay que entonces reestructurar, y no solamente eso, ayer estaba escuchando a Micaela cuando hablaba de qué es ser mujer. En realidad, ¿qué es ser mujer? Porque es lo que existe. Solamente estamos con esta parte de lo que existe, que es de la cultura, la colonización y la manera de vivirnos en los barrios, ¿no? Entonces, ¿qué es ser mujer? ¿Cómo desmontar lo que supuestamente llama ahora las herramientas de la voluntad como un sujeto que utilizamos en nuestro beneficio para poder ser pasables, para poder reafirmarnos? Porque como bien dijo acá el doctor Tito, todos nos reafirmamos a lo largo de la vida. Y hay algo que quería preguntarle, siempre espero muchísimo, cuando estamos hablando de los términos indígenas. Todavía se utiliza el término indígena en Magallanes, o Afroamérica, o queramos llamar al continente y al Caribe. A mí me hace mucho ruido el término indígena, porque sabemos que es una palabra que nos ha colonizado y que todavía nosotros seguimos reproduciendo. El término mujer me hace ruido muchísimo cuando llamamos mujer. Yo llamo a las personas racializadas que nacimos con el sexo de lo que llamamos mujer, como las no mujeres, por Victoria y por los hijos de Victoria de la actualidad. Es como, somos realmente de mujeres. No por gordas, no por negras, no, es que la diferencia fuera de la heteronormatividad y el color blanco realmente somos mujeres en la sociedad, en el sistema mundo. Entonces son palabras que ahora mismo lo pienso de que replantearse. Igual cuando nos llamamos afrodescendientes. Últimamente la población no racializada, cuando va a cuestionar el término afrodescendiente, dice, bueno, que todos venimos de África, de la madre, ¿sabes? Del continente madre. Entonces uno está así como que, ¿cómo revertir o subvertir este discurso cuando ya se está mercantilizando y utilizando como manera de ser pasable y de que no hablemos más de diferencias ni de racismo? Cosa que no existe porque la raza no existe. Yo ahora mismo me llamo mujer negra porque cuando hablamos de afrodescendientes
Igual que cuando romantizamos la resiliencia en la comunidad negra, el poder sobrevivir, ir más allá, se romantiza mucho. Bueno, son todas esas cosas que con estos conversatorios y todas estas interrogantes que surgen a medida que las personas van hablando, es importante lo que tenemos que hacer. Más en esta sociedad que estamos viviendo ahora y con todas las leyes que están saliendo, que le pueda afectar a cualquiera de nosotros. Como una persona llamándose de colonial, por ejemplo, de Burkina Faso, que está haciendo ahora mismo una ley para condenar a las personas que son disidentes sexuales. Entonces todo eso entra dentro de los movimientos de discurso, de cómo llamarnos, cómo reafirmarnos, cómo nos ve el sistema político. Bueno, yo voy a hacer una anotación y la otra también. Ustedes se acuerdan como la alumna, pero también hay que tomar en consideración que por lo general las ONG, los organismos internacionales, los gobiernos llegan tarde y llegan a posicionarse y llegan a atrapar, a estabilizar esas categorías con las que nos hemos nombrado en algún momento. Y hay que entonces, en ese sentido, tener la capacidad de tener claros los contenidos, las relaciones de sentido y significado de las categorías que utilizamos y no ceder. No ceder. Por ejemplo, ahora mismo, desde cuando nosotros trabajamos hace 2 años mínimo, que muchos de ustedes participan en el seminario permanente de interculturalidad, ¿verdad?, de Afroamérica, en la Universidad de La Habana. Y hace poco, de momento, parece algo que hubieran inventado la interculturalidad en la educación cubana, cuando nosotros somos pioneros y lo estamos haciendo de una manera general. Hay que verlo, ¿no? Porque hubo un evento internacional que ahora habló, después de mucho tiempo, desde el 96 se habla de interculturalidad. Ahora se comienza a hablar del término con las Naciones Unidas, pero las comienza a hablar en esos términos porque juegan con nuestra esperanza, juegan con nuestra capacidad de ser, con nuestra capacidad de transformar y nuestra lucha. Una manera también como el antídoto, ¿no? ¿Cómo es? Cuando tú te un veneno, el antídoto, ¿no? Es eso. Entonces nosotros no podemos caer en esa trampa. Yo digo que yo hay un determinado término que no cedo, lo que planteo y lo que utilizo cada vez. Por ejemplo, la categoría de afrodescendiente es muy, y últimamente, cuando se toma los eventos internacionales que además hemos participado nunca, tú ves como una clase blanca, autorizada, que no sabe ni qué rayo es, que no ha sentido en su piel lo que significa ser un afrodescendiente, viene a decirte que todos somos afrodescendientes porque salimos de África, sin ellos saber lo que eso significa, Y ahora estamos con lo del ADN, que es felicidad, que nos estamos, pero eso también es peligroso porque depende de la lectura y nos manejamos centrados. Pero otra cosa es cuando yo estoy escuchando lo que tú dices, para seguir reponiendo en el siglo XIX cubano, ¿verdad?, y poniéndome abajo, y desacreditar mi discurso y mi posicionamiento, y decir que yo soy quien está creando fragmentos. No, la unidad se busca en el consenso de las diversidades. Nunca, desde que tú me atrapes mis conceptos, lo resignifiques a tus intereses y lo devuelvas desde la condición de poder que tú tienes de los medios de comunicación, de pagar eventos internacionales, de traer figuras. Y entonces nosotros cómo quedamos, con uno de variados, no. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos el derecho a nombrarnos. Y a nombrarnos como nosotros entendemos, que tendríamos que nombrarnos. Y eso yo creo que es algo que tenemos que tener muy claros, muy claro. El otro día en el mes de mayo, yo estaba, disculpa que me sienta, pero yo estaba en Barranquilla, en la Universidad Simón Bolívar, con una feminista que por ética no voy a decir el nombre, las dos como invitadas especiales. Ay, no, dilo. Como en ese diálogo que ustedes saben que es el expreso de perspectiva cultural, de buscar en cada uno de los espacios que puede ser útil para encontrar ese humanismo de la praxis. Digamos que esta persona se va como que a analizar de una perspectiva muy simplista la condición de los personajes políticos. Y lo primero que esa persona dice es que no, porque las feministas negras no tienen en cuenta el cuerpo y ahí voy yo a prepararme y decirle, no, yo todo lo que he tenido en mi vida y en mi historia y en todos mis nacimientos ha sido
haciendo este para cruzar, porque cuando me trajeron, en cualquiera de mis vidas, a esta parte del mundo, no trajimos nada más que nuestro cuerpo y nuestra sabiduría. Entonces, para nosotros esto es político. Para ti es político, porque es tu manera de decir y lo expresa desde tu forma de ser, lo expresa desde tu librería, afigura desde su poesía, Tito desde su condición de ser trans. Todos la expresamos de alguna manera, pero fíjate que no lo somos porque lo somos, y por eso yo entiendo que la condición de víctima no es importante, porque nosotros somos ni tan siquiera sujetos, somos personas, porque la categoría sujeto no existe para nosotros, existe la condición de persona en un sujeto colectivo que se abraza, que se piensa, que colabora. Y entonces cuando la otra, que también es discriminada como tú te estás diciendo que lo tuyo no y lo mío sí, estás haciéndole juego a la dominación. Y entonces tú le tienes que decir, no, un momento aquí, la cuestión no va por ahí, la práctica es otra. Y lo corporal incluso para nosotros no sale el término biologicista, por donde nos han clasificado. El cuerpo para nosotros es fundamental porque ha sido lo único que hemos tenido para enfrentar nuestras luchas. Y además ni tan siquiera un cuerpo, este es el cuerpo físico. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque el cuerpo espiritual nos ha sostenido. El cuerpo comunitario, más allá de todas sus fragmentaciones que intencionalmente lo pusieron, ¿no? Entonces yo creo que con los términos que utilizamos tenemos que hacer análisis crítico, pero también tenemos que saber dónde está el momento de lo que nosotros entendemos y que en espacios como este, cuando aparecen las autoridades haciendo uso tranquilamente de eso, colocarlo y decirlo, no, pero para ti esto es esto, pero para mí esto es lo que significa. Porque nosotros tenemos un grupo de códigos y significados, porque siempre hemos sido narrados por nuestra edad, pero nosotros tenemos nuestros propios códigos donde no hemos narrado para llegar hasta aquí, para ser lo que somos. Para el siglo XXI, Mágica, Cabá, bueno, y todas las que estamos aquí, estemos todavía llevando esta batalla, que no es de ahora y que es sufrida. ¿Por qué tú crees que tenemos tantos cánceres de mama? ¿Por qué tú crees que tenemos tanta diabetes? Tú eres médico. ¿Por qué tú crees? No solo es la herencia genética, es también todo el golpe emocional que tenemos de las luchas históricas que hemos tenido que enfrentar, porque ha sido nuestro cuerpo la batalla. O sea, y ahí, gracias, la emoción. Pero de arriba que los discursos nos miran y no se está haciendo porque el poder esté apoyando su sociedad. Porque hay estructuras, discursos y las buenas políticas tienen necesidad de cambiar el ritmo porque es político. ¿Por qué? Porque ahora tú te discursos desde esta parte no quiere decir que tú no te identifiques con el término, sino que ahora tú estás deconstruyendo ese término también para tu sobrevivencia, también para que no tengas cáncer de mama y también para mostrarte como una persona desde un lugar con un discurso que no es el tuyo, que ahora mismo tú estás mercantilizando. ¿Me entiendes? Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, pero los términos también miran y cambian la conveniencia de nosotros y tenemos que saber. Por eso es que la frase de hoy, cuando dice que las herramientas de Ramos no desmontan la maquinaria de Ramos, pero cuando estamos en una cuerda atrás, las herramientas de Ramos, que es el binarismo y esa reproducción de lo heterosexual, las hace más amplias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Es lo que te estoy diciendo. Es importante saber que los discursos tienen que cambiar y no pueden estar estáticos, porque el poder también busca que los discursos estén estáticos para ganarlos. Por eso tenemos que ser no resilientes, sino también metamorfosearnos con lo que son los términos de discurso. Es importante no quedarnos en un puesto, porque si no nos supieron las personas que vieron. Si vieron solamente lesbianas, sexuales, heterosexuales, asexuales, ¿sabes? Porque no viene de ahora. Cuando hablamos del tercer género en las culturas nativas se entendía como bien. Bueno, no sé, No. fue una categoría Tercer género no es una categoría antropológica inventada en México para entender formas binarias, o desde una perspectiva binaria de género. Perdón que no voltee, pero tengo mi cigarro en la mano. Una perspectiva binaria de género
una lectura antropológica sobre las poblaciones originarias, particularmente de las poblaciones zapotecas y Ixaz, en el sur de México, en el estado de Oaxaca, y como existían personas que nacían con genitales masculinos que tenían la carga social de las mujeres, una antropóloga italiana les puso el tercer género, pero en realidad son personas mushes, es un nombre, ¿no? Que es la castellanización de mujer a la lengua de Ixaz, que es mejor conocida en México como zapoteco. Entonces, ahora, si yo no está mi repasando, había personas que tenían un género diciendo que el tercer género era la medida de cuando estábamos en las cuando estábamos en ese espacio nativo. Ay, Tito, yo quiero hablar. Cerrando, ¿no? Yo creo que es complejo, ¿no? Que no hay una respuesta, que no hay una sola respuesta ni una respuesta definitiva, que son conversaciones, ¿no? Que son conversaciones que a veces están en tensión y otras que nos complementamos unas a otras. Por ejemplo, ese mismo discurso, Ángela dijo en 2018 a Costa Rica y dio un discurso increíble, ¿no? Acuariana como es, así, ¿no? Hermosa, divina, ¿no? Y digo una cosa así como, en el siglo XIX las mujeres solo eran leídas como mujeres blancas y de clase media, y las mujeres negras no cabían dentro del sujeto mujer, porque eran leídas como furiosas, sumisas, rebeldes. Y después dice, eso mismo, algo así, eso mismo está pasando con las mujeres negras trans. Las mujeres negras trans no son leídas desde un espectro amplio de mujeres, y son las personas que más violencia viven, y se pone a ella a decir todas las violencias que viven. Y después termina diciendo, una perspectiva radical, una perspectiva feminista radical, no es solamente ver cómo las mujeres negras trans sufren, sino ver que todas las formas de opresión que se articulan para oprimir a estos sujetos son problemas vastos y mayores y que nos atañen a todos. Entonces, para mí eso es muy diciente en otra cosa que dicen mucho las feministas negras, y es como nosotros hemos luchado mucho porque nos nombren mujeres. Por ejemplo, yo soy no soy un hombre, pero bueno, para tener algo con que identificarme, ¿no? Pues yo me identifico como una persona transmasculina y a veces me dicen hombre trans, bueno, lo que quieran también. Pero justamente siendo una persona transmasculina, para mí podría ser fácil tensionar el sujeto mujer, ¿no? Porque es como, pues es un sujeto que yo también trascendí. Pero también siento que la categoría hombre yo sí creo que hay que aplastarla, destruirla, echarle fuego, ¿no? Pero creo que la categoría mujer, no por ser una categoría binaria, sino porque hay muchos sujetos que han sido oprimidos justamente por no caber dentro de esa categoría y las reafirman como las mujeres negras cis y las mujeres negras trans. Yo creo que es importante como tener varias conversaciones, pero también respetar la lucha feminista, primero de las intelectuales negras, ¿no? que todavía ya no han tenido el mismo discurso. Silvia Cruz, Audre Lorde, Beatriz Nacimiento, Lelia González, las mujeres de la revista Minerva, las feministas de los años 50, las feministas, Daisy Rubiera, Norma, May, es decir, hay una trayectoria histórica de mujeres negras diciendo nosotras somos mujeres, no nos están reconociendo como mujeres. Y también hay otra trayectoria de las mujeres trans, que dicen como, no, yo no soy ni trans, ni travesti, ni transexual, soy una mujer trans. De las categorías también migran, cambian, pero también hay otros sujetos que transicionamos y decimos, muy bien con la mujer, pero mira, te quise probar. Entonces yo creo que tenemos que ser flexibles y también como contemplar los otros procesos políticos, porque a mí no me interesa para nada que alguien que se refiera a mí como una mujer, ¿no? Pero esa es mi experiencia. Mi experiencia en estos momentos, más allá de que yo quiera o no, está en un lugar de poder con respecto a muchas de mis compañeras trans y mis compañeros trans también. Entonces creo que tenemos que contemplar con mucha meticulosidad, ¿eso existe?
específicamente de las mujeres negras y de las mujeres trans, ¿no? Entonces, y es una lucha muy, sí, yo trascendí la lucha, ¿no? Yo dije, no, gracias, es decir, sí, soy parte de esa lucha, no me saco del feminismo negro, pero entiendo que no tengo una experiencia como mujer, y la honro también, me encanta, y también honro a mis antecesoras y mis mayoras feministas negras, pues sin ellas no hubiera podido estar aquí hoy. Y por otro lado, también creo que es muy difícil no destruir la casa del amo, es decir, no usar las herramientas del amo, porque la propia Audre Lorde fue profesora de una universidad. Entonces, a veces es muy difícil trascender las normas, específicamente las instituciones gubernamentales, que creo a las que era lo que se refería a Audre Lorde, ¿no? Yo creo que también hay que tomar otras experiencias de otras feministas negras que han utilizado la academia para estar, resistir, florecer, las instituciones, espacios como este. Es decir, vivir fuera, la idea utópica de que vamos a vivir fuera de las instituciones es una idea utópica. Es decir, ojalá, ese es el futuro, ¿no? Eso es lo que queremos todos. Pero en la materialidad de mi vida, ¿no? Y el capitalismo es un sistema muy institucionalizado y gubernamentalizado. Y cuando te sales, te oprime muchísimo. Entonces, uno tiene también que escoger cómo quiere ser y cómo quiere. Y sobre todo, hay una cosa que aprendí también de una mujer negra, que es una feminista negra, se llama Christine. ¿Cómo se llama, Christine? Sharp. No. La afro-norteamericana que escribió un libro sobre Brasil. Smith. Kristen Smith. Ella dice, las personas negras todo el tiempo estamos en un proceso de sobrevivencia. Tenemos que aprender a que también merecemos un proceso de florecer, de vivir con dignidad, de vivir. Entonces uno también tiene que escoger dónde se quiere posicionar, ¿no? Si tú quieres estar en la sobrevivencia o si tú quieres también como transitar hacia otros lugares de tu vida donde el hecho de que traer comida a tu mesa no va a ser tu preocupación cotidiana. Y no todos tenemos esa posibilidad. Yo entiendo que esto puede ser un discurso muy de clase media, pero también lo que quiero decir es como si tenemos que imaginarnos vivir una vida sin sufrir. Eso es importante. Y ser alegre, un acto político. Bueno, hay muchos actos políticos también, será alegre uno, sí, claro. Bueno, alguien más, para no decir cerramos y no. Más allá de querer ser feliz, ser feliz, aunque tú no quieras realizarte, nosotras somos, yo lo digo así con todas esas víctimas por excelencia. No escapamos. ¿Alguien quiere decir Yo algo? estoy diciendo que al universo uno no manda esos pensamientos, uno sí tiene que mandar al universo una energía total positiva de sí ser feliz, de sí lograr las cosas, porque si no uno matará el otro llega solo porque ella manda. Bueno, yo creo que ya no hay más palabras pedidas. Se pudiera seguir hablando, pero bueno, llevamos aquí casi hora y media o algo así. Bueno, primeramente agradecerte, por supuesto. Nos has hecho pensarnos, repensarnos, mirarnos por dentro, por fuera, para los lados. Creo que ha sido muy, sí, también, bueno, por aquí dicen que alfabetizarnos. Bueno, bien, claro, se lo voy a hacer. Y yo creo que esto es un espacio necesario, es decir, tenerte de aquí y hablar sobre este tema de esta manera que se ha hablado, porque yo siempre digo, este comité se llama Comité de Género porque es el nombre institucional que tienen los comités de género que deben estar en todas las instituciones del país, así, ¿no? Es decir, tú me rectificas, Mara, que eres la que más sabe de esto, pero yo siempre digo que para mí es incómodo estar dentro de un espacio que se llama el Comité de Género, que tiene el nombre institucional y estamos trabajando mucho aquí, pero es incómodo porque ya sabemos lo que implica. Exacto, lo que implica el término género. Yo creo que Tito, es decir, el término género lo ha roto aquí hoy completamente, lo ha deconstruido y lo ha tirado para todas partes. Entonces yo creo que uno de los objetivos del Comité de Género tiene
de construir y desestructurar, claro, va a seguir siendo, pero con la conciencia de que ¿por qué nos llamamos así? Nosotros no ¿Desde cuándo existe la nosotros, mujer? ¿desde cuándo Desde el año pasado. es decir, son institucionalmente llevamos muy poco tiempo. Aquí ha llegado el año pasado, pero yo creo que se veo, por ejemplo, la cátedra de la mujer en la Universidad de La Bueno, ahorita. Sí. porque en las universidades de estudiar de género desde el siglo pasado. Es lo que va llegando abajo. Ahora, esto es una instancia que se supone que es sindical. No, pero es sindical. Para el programa de la mujer, donde cada institución debería tener un espacio para ayudar a los trabajadores de esa institución en problemas de desigualdad, o de racismo, o de cosas que nosotros como máquinas. Es decir, Pablo lo habíamos incorporado. Cuando lo creamos, que salió de decidimos hacer todo lo que nos falta. De hacer civilización, porque si la gente no se puede explicar que no es nada. Y en ese sentido, estoy esperando que las políticas de género de las instituciones funcionen. Pero como gracias a las diosas, tenemos a Paula como directora de la mujer, que tiene esta familia presente aquí. Yo hablé con Víctor como presidente de cómo es, vamos a hacer las conversatorias, aprovechando lo que tenemos en la Entonces, bueno, por eso lo decía, porque realmente, es decir, la categoría género hay que romperla, así como lo hemos hablado otras veces y como lo hablamos con Ludeki, con Ochi, es decir, entonces hago referencias porque fue un momento en el que hablamos esto también. Entonces, bueno, quiero agradecerte a ti, agradecerles a todas, a todos, porque creo que no hay todos aquí, somos todas y todos. ¿Dónde están? Ah, no lo veía, perdón. Bueno, Y ahí. hay un todo. Y ahí. Siempre de estos conversatorios se sacan ideas para próximos conversatorios. Y yo creo que algo puede ser el tema del lenguaje, de cómo decimos las cosas y qué decimos. Eso puede ser un tema para próximos conversatorios, así que lo dejo por aquí. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Están invitados.